El viento gélido de Madrid cortaba como una navaja, soplando implacable contra los rostros enrojecidos de Rosa Martínez y de sus dos hijos pequeños, Mateo y Lucía. Estaban sentados en un escalón de piedra helada, justo frente al pórtico dorado de uno de los restaurantes más exclusivos de la capital española, donde el aroma de trufas y vinos caros se escapaba con cada apertura de puerta. Las luces navideñas, en tonos plateados y azules, parpadeaban frenéticamente en las vitrinas de lujo a su alrededor, creando un contraste cruel con la ropa gastada y las mantas finas que cubrían los hombros de los niños. Rosa apretaba la mano de Lucía, intentando transmitir un calor que ella misma ya no poseía, mientras observaba la opulencia que parecía pertenecer a un planeta distante. La puerta de roble macizo se abrió bruscamente, revelando la figura imponente de Alejandro Ferrer, el magnate del sector inmobiliario que exhalaba un perfume caro capaz de ocultar cualquier vestigio de humanidad. Salió riendo, rodeado de amigos con trajes de corte impecable y de fotógrafos ansiosos por capturar el brillo de su éxito en aquella víspera de una fecha tan significativa. Rosa, impulsada por la desesperación de quien no ha comido en horas, se levantó con timidez y extendió la mano, no para pedir lujo, sino apenas un gesto de compasión que pudiera garantizar una comida digna para sus hijos. La mirada de Alejandro, sin embargo, no vio a una mujer, sino a un obstáculo incómodo que manchaba la estética perfecta de su salida triunfal. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el estallido de los flashes y el murmullo de la ciudad en fiesta, mientras Alejandro observaba a Rosa con un desprecio profundo y visceral. Se detuvo frente a ella, acomodándose la solapa del abrigo de lana italiana, y soltó una risa nasal que heló la sangre de la madre más que el propio invierno europeo. Con una voz cargada de una arrogancia blindada por el dinero, comentó lo suficientemente alto como para que todos oyeran que personas como ella eran el óxido de aquella ciudad moderna. Para el millonario, la pobreza no era una circunstancia trágica, sino una falla de carácter que no debía exhibirse ante hombres de tanta importancia social y económica. En un movimiento lento y deliberado, Alejandro metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un puñado de monedas de bronce que brillaron bajo la iluminación pública como pequeñas promesas de humillación. En lugar de entregarlas en la mano de Rosa, simplemente abrió los dedos, dejando que el metal tintineara de forma agresiva contra el pavimento sucio y mojado por la nieve derretida a los pies de los niños. «Recojan», ordenó con una frialdad robótica, mientras sus guardaespaldas ya avanzaban para empujar a la familia lejos de la entrada principal del establecimiento. El gesto era una invitación sádica a la sumisión, obligando a Rosa a ver a sus hijos pequeños ante la necesidad de agacharse para recoger las migajas de su desdén. Mateo, con sus 8 años y una madurez forjada por la escasez, miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo el peso de la injusticia aplastar su pequeño pecho de manera prematura. Dudó, pero el hambre de su hermanita Lucía hablaba más fuerte que cualquier orgullo que pudiera cargar aquella noche de celebración ajena. Mientras el niño se agachaba lentamente para recoger las monedas que rodaban bajo un coche de lujo, Alejandro sonreía a las cámaras, sintiéndose generoso por haber ayudado a los desamparados. La humillación estaba completa y la imagen de aquella familia encorvada en el suelo se convirtió en el retrato más fiel de la desigualdad que sangraba en el corazón palpitante de la España contemporánea. Rosa permaneció inmóvil, sintiendo como si su alma estuviera siendo arrancada por aquel hombre que lo tenía todo, pero no tenía nada por dentro. Vio la espalda de Alejandro alejarse hacia su limusina, dejando atrás solo el rastro de su desprecio y el polvo de la injusticia que le sofocaba la garganta seca. En ese instante, la promesa de un giro inesperado comenzó a germinar en el silencio de su indignación, mientras la multitud
ignoraba el drama humano que acababa de ocurrir. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que la élite jamás esperaría, demostrando que la dignidad, cuando es herida, puede transformarse en la fuerza más poderosa e imparable de todo el universo. Si estás siguiendo esta historia y quieres ver cómo se hará justicia, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo historias tan emocionantes como esta. Rosa Martínez camina por las calles de Madrid como un fantasma que la ciudad se niega a ver, cargando en cada brazo el peso de una existencia fragmentada por la crisis. A sus 36 años, su piel guarda las marcas del sol y del frío, pero son sus ojos los que revelan la verdadera profundidad de su agotamiento emocional. No es solo una estadística de desempleo, es el rostro de la vulnerabilidad extrema que se esconde detrás de las postales de España. Cada paso que da es una lucha contra la gravedad de una situación que parece empujarla constantemente hacia el abismo de la invisibilidad social y el abandono del Estado. El entorno en el que Rosa y sus hijos sobreviven es un mosaico de albergues superpoblados, donde el olor a desinfectante barato se mezcla con el aroma de la angustia colectiva de decenas de familias. Las plazas públicas, que durante el día sirven de recreo para los turistas, por la noche se convierten en campos de batalla contra la hipotermia y la inseguridad constante de las calles. Rosa aprendió a leer los horarios de las patrullas policiales y los momentos de mayor movimiento de las ONG, mapeando la ciudad no por sus monumentos, sino por los lugares donde la supervivencia es mínimamente posible. Es una rutina extenuante, en la que la dignidad es un artículo de lujo que ella intenta preservar con uñas y dientes. Mateo y Lucía son las anclas que impiden que Rosa se pierda por completo en la oscuridad de la depresión que amenaza con consumirla cada amanecer. Para los niños, ella inventa un mundo donde la falta de techo es una aventura temporal, una especie de campamento eterno bajo las estrellas de una España que les ha dado la espalda. Sin embargo, Mateo, con su sensibilidad aguda de 8 años, ya percibe las mentiras piadosas de su madre y el temblor en sus manos cuando el dinero se acaba. Observa el mundo con una cautela que ningún niño debería tener, convirtiéndose en el guardián silencioso de las pocas pertenencias que les quedan en una mochila vieja. La situación emocional de Rosa es una cuerda floja entre la frágil esperanza de un nuevo empleo y la amarga resignación de quien ya ha escuchado demasiados no. Carga el trauma de un despido injusto que desencadenó el efecto dominó de su ruina financiera, transformando una vida de clase media baja en una pesadilla de desahucios. La falta de una dirección fija es la mayor barrera, un círculo vicioso que le impide recuperar su ciudadanía plena y ofrecer lo básico a sus hijos. Se siente fallando como madre, y esa culpa es un ácido que corroe su pecho mucho más que el hambre o el frío. En absoluto contraste con la miseria de Rosa, el escenario de Madrid en la víspera de Navidad exhala una opulencia que roza el insulto para quienes no tienen nada. Las vitrinas de la Gran Vía brillan con joyas y prendas que cuestan más de lo que Rosa ganaría en 10 años de trabajo honesto y agotador. El sonido de risas y brindis resuena por los restaurantes de lujo, creando una banda sonora de exclusión que llega a los oídos de la protagonista como un recordatorio constante de su caída. Es un ambiente de contrastes sociales violentos, donde la riqueza y la pobreza habitan el mismo espacio geográfico, pero en dimensiones humanas completamente distintas. Alejandro Ferrer, el antagonista de esta realidad, es la personificación del éxito construido sobre la desgracia ajena, circulando por ese escenario con la naturalidad de quien se cree dueño del mundo. Su imperio inmobiliario floreció precisamente durante los años en que familias como la de Rosa perdían sus hogares en procesos de desahucio agresivos y expeditivos.
Para él, la ciudad es un tablero de inversiones, donde las personas son meras piezas descartables que deben ser retiradas cuando generan beneficio ni prestigio. Vive en una burbuja de privilegios tan espesa que el dolor de los vulnerables solo le llega como un ruido estadístico molesto y sin importancia. Rosa observa pasar los coches de lujo e imagina cómo sería estar del otro lado del cristal, protegida del viento cortante que castiga a su pequeña Lucía. La niña, aún en la pureza de sus 5 años, pregunta por qué Papá Noel no encuentra su dirección este año, rompiéndole el corazón a Rosa. La madre respira hondo, se traga el llanto y le explica que el buen viejecito está muy ocupado, mientras aprieta a su hija contra el pecho para darle calor. Ese es el contexto de su lucha: mantener la infancia de sus hijos a salvo de la crueldad de un sistema que los trata como si fueran basura descartable. La vulnerabilidad de Rosa no es solo financiera, sino también jurídica y social, pues se siente desprotegida por leyes que parecen favorecer siempre a los más fuertes y poderosos. Hace fila en las ONG con la cabeza baja, cargando el peso del juicio de quienes creen que la pobreza es una elección o una muestra de pereza. Cada plato de sopa servido por voluntarios se recibe con una gratitud que duele, porque le recuerda a Rosa quién fue y todo lo que perdió. El entorno de exclusión es un laberinto sin salida aparente, donde la burocracia estatal solo sirve para confirmar su condición de paria en la sociedad española contemporánea. Las noches en los albergues están pobladas de pesadillas y del sonido constante de la tos, ya que la salud de Lucía está debilitada por la exposición continua a las inclemencias del invierno. Rosa pasa las horas de vigilia planeando cómo conseguirá monedas para el transporte o para un vaso de leche caliente al día siguiente, en una aritmética de la miseria. Se siente pequeña frente a los edificios inmensos que Alejandro Ferrer construyó, símbolos de un progreso que la atropelló sin pedir permiso ni ofrecer ningún tipo de ayuda. La ciudad que amaba se ha convertido en un territorio hostil, una selva de cemento donde la compasión parece haber sido extinguida por el lucro. En medio de este caos surge Clara Gómez, una voluntaria de una ONG que se convierte en el único rayo de luz y humanidad en la vida de esta familia desamparada. Clara ve en Rosa no un número, sino una mujer con historia, sueños y una fuerza moral que el sistema no ha logrado quebrar por completo. Es el vínculo que conecta el dolor de Rosa con un mundo que aún conserva un atisbo de conciencia, observando con indignación la forma en que la élite ignora el sufrimiento. La presencia de Clara es lo que mantiene a Rosa en pie, recordándole que sigue siendo humana en un mundo que intenta deshumanizarla. El conflicto inicial está sembrado en este suelo fértil de desigualdad, donde la ignorancia de unos se alimenta del dolor de otros en un ciclo vicioso y perverso. Rosa sabe que en cualquier momento algo puede estallar, porque la presión de vivir al límite es insoportable para cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad. Mira a sus hijos durmiendo en el suelo duro del albergue y se jura a sí misma que esa situación no será su destino final. Poco sabe ella que el encuentro con Alejandro Ferrer a la puerta del restaurante sería el detonante de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. La trayectoria de Rosa Martínez hasta la acera fría de Madrid no fue escrita por decisiones imprudentes, sino por una sucesión de golpes de un destino moldeado por la codicia corporativa. Hace menos de 5 años disfrutaba de una vida sencilla y digna, trabajando como supervisora en una empresa de servicios tercerizados que atendía a grandes corporaciones inmobiliarias. Rosa era conocida por su eficiencia y lealtad, convencida de que el esfuerzo honesto sería suficiente para asegurar el futuro de Mateo y la llegada segura de la pequeña Lucía. Tenía un pequeño apartamento alquilado, donde el aroma del café recién hecho y el sonido de los dibujos animados en la televisión componían la melodía de un hogar verdadero y feliz. El punto de quiebre ocurrió cuando el conglomerado de Alejandro Ferrer adquirió la
empresa donde Rosa trabajaba, implementando una política de recortes de costos agresivos para maximizar las ganancias inmediatas. Sin aviso previo ni consideración por los años de servicio prestados, Rosa fue incluida en una lista de despidos masivos, descartada como un equipo viejo y obsoleto. Recuerda con nitidez el día en que recibió la carta de despido, firmada electrónicamente por un sistema que no conocía su rostro ni sus necesidades. Aquel pedazo de papel fue el primer dominó en caer, iniciando la destrucción sistemática de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Con la pérdida del empleo, los ahorros de Rosa, que debían servir como reserva para emergencias, fueron rápidamente consumidos por el pago de deudas acumuladas y las necesidades básicas de sus hijos pequeños. En la España de aquel momento, encontrar una nueva colocación para una mujer de su edad y con responsabilidades maternas resultó casi imposible en un mercado laboral saturado. Cada entrevista de trabajo terminaba con la misma promesa vacía de una llamada que nunca llegaba, mientras los recibos del alquiler se acumulaban sobre la mesa de la cocina. La angustia de ver el saldo bancario menguar día tras día se convirtió en una sombra constante que le robaba el sueño y la paz. La relación de Rosa con el pasado está marcada por una nostalgia dolorosa de cuando podía llevar a sus hijos al parque sin preocuparse por dónde dormirían esa misma noche. Mateo aún guarda en la memoria las tardes en que su madre compraba helado y caminaban sin prisa, sintiéndose parte integral de la vibrante sociedad española. Lucía, en cambio, era apenas un bebé cuando comenzó el caos, y sus recuerdos son fragmentos de mudanzas constantes y maletas hechas a toda prisa. Esta diferencia de percepción entre los hermanos crea una dinámica en la que Mateo intenta proteger la inocencia de su hermana, actuando como un pequeño adulto prematuro. El desahucio fue el momento más traumático y decisivo de la historia de Rosa, ocurrido en una mañana lluviosa que quedó grabada en su alma con fuego y hierro. Funcionarios judiciales, acompañados por fuerzas policiales, llamaron a su puerta para ejecutar una orden de desalojo solicitada por uno de los fondos de inversión de Alejandro. Rosa suplicó por más tiempo, mostrando la cuna de Lucía y los cuadernos escolares de Mateo, pero la ley, en ese contexto, no tenía oídos para la desesperación humana. Ver sus muebles colocados en la acera y la cerradura de su casa cambiada fue la humillación final que quebró su espíritu. Tras perder la vivienda, Rosa intentó refugiarse en casa de parientes lejanos, pero la crisis económica había golpeado a todos y nadie tenía espacio ni recursos para sostener a 3 personas más. El aislamiento social es uno de los efectos más crueles de la pobreza extrema, transformando a amigos de toda la vida en conocidos que evitan el contacto visual por miedo o vergüenza. Se encontró sola en una metrópolis que, pese a estar llena, parecía un desierto de empatía y apoyo para quienes caían por las grietas del sistema. El orgullo de Rosa fue erosionándose por la necesidad, hasta que la primera noche en un banco de plaza se volvió una realidad inevitable. Durante ese periodo de caída libre, Rosa descubrió que su despido no había sido solo una cuestión de números, sino una estrategia para reemplazar empleados antiguos por mano de obra precarizada. Supo, a través de excompañeros, que Alejandro Ferrer se jactaba en cenas de negocios de haber limpiado la nómina de sus adquisiciones recientes. Esa información transformó la tristeza de Rosa en una indignación silenciosa, una llama de justicia que mantenía oculta bajo la capa de la supervivencia diaria. Saber que su miseria era el combustible para el aumento de la fortuna de un hombre cruel le otorgaba una fuerza amarga. La relación con Clara Gómez, la voluntaria de la ONG, comenzó meses antes del incidente en el restaurante, cuando Rosa buscó ayuda para tratar una neumonía de Lucía. Clara fue la primera persona en mucho tiempo que no miró a Rosa con lástima, sino con un respeto genuino por su lucha hercúlea por mantener a sus hijos unidos.
A través de conversaciones en voz baja, en las filas de la sopa, Clara empezó a mapear la injusticia que había llevado a esa mujer instruida y dedicada a la situación de calle. La conexión entre ellas no era solo de caridad, sino de una sororidad profunda basada en la rebelión contra la desigualdad estructural. Rosa suele contar historias a Mateo y Lucía antes de dormir, transformando su pasado en cuentos de hadas, donde ellos eran príncipes y princesas de un reino arrebatado por un gigante egoísta. Es la forma que encontró para procesar su propio dolor y explicar a los niños de manera lúdica por qué el mundo puede ser tan injusto a veces. Mateo escucha con atención, asimilando la lección de que el gigante puede tener el oro, pero ellos poseen el coraje y el amor que el dinero no compra. Es en este trasfondo de resiliencia donde reside la semilla de la resistencia que florecerá más adelante en el enfrentamiento directo. El dolor de Rosa se agrava por saber que Alejandro Ferrer nunca conocerá su nombre, a menos que ocurra algo extraordinario que lo obligue a hacerlo. Para él, ella es solo una de las miles de vidas que impactó negativamente en su ascenso a la cima de la pirámide financiera española. Esta asimetría de poder es lo que vuelve la historia tan universalmente indignante, conectando con cualquiera que alguna vez se haya sentido aplastado por una maquinaria mayor. El pasado de Rosa es el espejo de una sociedad que valora el patrimonio por encima de la vida humana, creando abismos que parecen imposibles de cruzar. Ahora, cada vez que Rosa ve la imagen de Alejandro en periódicos o carteles publicitarios, siente una punzada de reconocimiento de que su vida fue robada por decisiones tomadas en oficinas lujosas. No es el odio lo que la mueve, sino el deseo de que sus hijos no crezcan creyendo que merecen la cuneta a la que fueron arrojados. El trasfondo de Rosa Martínez es el cimiento de su dignidad, la prueba de que no nació en la calle, sino que fue empujada a ella por manos codiciosas. Esa memoria es su escudo y su arma, preparando el terreno para el establecimiento del conflicto que definirá el destino de todos los involucrados. El antagonismo entre Rosa Martínez y Alejandro Ferrer no es solo un desacuerdo personal, sino el choque brutal entre dos mundos que la España moderna intenta mantener separados. Alejandro Ferrer personifica el rostro más cruel del capitalismo inmobiliario, un hombre que ve ciudades como Madrid únicamente como hojas de cálculo de rentabilidad y activos financieros. Para él, la existencia de personas como Rosa es un error estético, una falla en el paisaje urbano que tanto se esfuerza por gentrificar y vender al mercado internacional. Sus actitudes injustas no son impulsivas, nacen de una convicción profunda de que el éxito financiero le otorga una superioridad moral absoluta sobre los menos afortunados. Rosa sufre a diario las consecuencias de las decisiones tomadas por Alejandro, sintiendo en su propia piel el desprecio que él manifiesta a través de su influencia política y empresarial. El millonario financia campañas de limpieza urbana que, en la práctica, significan expulsión forzada de personas sin hogar de zonas turísticas, empujándolas hacia periferias invisibles y peligrosas. Utiliza su fundación filantrópica como un escudo de relaciones públicas, donando cantidades irrisorias frente a las cámaras, mientras gana millones con la especulación que provoca los desalojos. Esa hipocresía es lo que más hiere a Rosa, que conoce la verdad detrás de la máscara de benevolencia que Alejandro exhibe. La reacción de Rosa ante las injusticias cometidas por el antagonista es una mezcla de indignación contenida y una resiliencia silenciosa que la mantiene en pie por sus hijos. Ella no grita en mítines ni tiene acceso a los medios de comunicación, pero su resistencia se manifiesta en el acto de mantener la cabeza en alto frente a la burla. Cada vez que Alejandro o sus secuaces intentan deshumanizarla, Rosa responde con gestos de humanidad, como compartir su pedazo de pan con otro necesitado o consolar a una madre en una situación aún peor.
Su fuerza reside en no permitir que la crueldad del sistema convierta su corazón en piedra, como ocurrió con el empresario. La frustración del público crece al observar cómo Alejandro utiliza su poder para manipular la percepción de la realidad, pintando a los vulnerables como culpables de su propia miseria. En entrevistas suele sugerir que el estado de bienestar incentiva la pereza, ignorando deliberadamente las barreras sistémicas que impiden el regreso de personas como Rosa al mercado laboral. Ese discurso arrogante crea un muro de odio y prejuicio que Rosa enfrenta cada vez que intenta conseguir un empleo o acceder a un servicio básico. El conflicto se intensifica cuando queda claro que Alejandro no busca solo el lucro, sino la completa sumisión de aquellos que considera inferiores. Mateo, el hijo mayor de Rosa, se convierte en testigo directo de la maldad de Alejandro, generando una tensión emocional desgarradora para su madre. El niño observa las actitudes del millonario con una mezcla de miedo y una rabia latente que Rosa intenta desesperadamente apaciguar con palabras de paz. Ver a su propio hijo comenzar a comprender la injusticia del mundo es uno de los mayores sufrimientos de Rosa, que deseaba protegerlo de esa realidad sombría. El conflicto adquiere dimensiones generacionales, mostrando cómo la arrogancia de hombres como Ferrer puede herir incluso la psique de un niño inocente. Alejandro practica la exclusión de forma sistémica, influyendo en leyes que dificultan el acceso a viviendas populares en favor de emprendimientos de lujo que llevan su nombre. Rosa, que antes vivía en un barrio tradicional, vio cómo su comunidad fue destruida por esa modernización fría que expulsó a los antiguos residentes para dar lugar a lofts caros. El sentimiento de injusticia es palpable cuando pasa frente a edificios que ayudó a mantener como trabajadora, pero donde hoy ni siquiera es bienvenida en la acera. El antagonista transformó el derecho básico a la vivienda en un privilegio accesible solo para una élite que comparte su visión del mundo. La empatía del público se alimenta de la desigualdad de fuerzas en este conflicto, donde Rosa lucha por sobrevivir, mientras Alejandro lucha por más prestigio y poder acumulado. Mientras ella cuenta monedas para comprar leche para Lucía, él gasta fortunas en fiestas exclusivas donde la pobreza es tratada como un tema de debate académico distante. Esa desconexión total con la realidad humana es la mayor ofensa que Alejandro comete contra Rosa y contra la sociedad española. No ve el dolor en sus ojos porque se niega a mirar hacia abajo, manteniendo la vista fija únicamente en la cima de los rascacielos. La tensión aumenta cuando Alejandro decide que la presencia de familias sin hogar cerca de sus nuevos emprendimientos navideños perjudica la experiencia del cliente. Presiona a las autoridades para intensificar la vigilancia, lo que resulta en constantes intervenciones policiales que asustan a Mateo y Lucía en medio de la noche helada. Rosa reacciona intentando mediar con educación, pero a menudo es ignorada o tratada con rudeza por los agentes que cumplen las órdenes del magnate. El conflicto deja de ser solo económico y pasa a ser una cuestión de supervivencia física y de integridad emocional para la familia Martínez. Rosa descubre, a través de conversaciones con otros trabajadores de la calle, que Alejandro Ferrer es el principal accionista del fondo que compró y posteriormente desmanteló la empresa donde ella trabajaba. Esa revelación vuelve al antagonista algo mucho más personal. No es solo un rico cualquiera, sino el arquitecto directo de la ruina de su vida. La conciencia de esa conexión directa entre su fortuna y la miseria de ella convierte cada encuentro fortuito en una tortura psicológica para la protagonista. El conflicto alcanza una profundidad en la que la injusticia se vuelve un peso casi insoportable de cargar en soledad. Alejandro, por su parte,
ni siquiera recuerda el rostro de Rosa, lo que constituye la forma más extrema de deshumanización que ejerce contra ella cada día. Para él, no es más que otro problema social que debe ser resuelto por la policía o por instituciones de caridad que él mismo desgrava de impuestos. Ese desprecio absoluto por la individualidad y la historia de Rosa es lo que genera la indignación necesaria para que el público desee ver su caída. El escenario está preparado para una escalada dramática en la que la invisibilidad de Rosa se transformará en su mayor arma contra el gigante. La frustración alcanza su punto máximo cuando Rosa intenta entregar una carta escrita a mano a Alejandro, pidiéndole apenas una oportunidad de trabajo en cualquiera de sus innumerables empresas. El empresario, al recibir el sobre de manos de un guardia de seguridad, ni siquiera lo abre. Simplemente lo rompe y lo tira a la basura, riéndose con sus socios de la osadía de los pobres. Rosa observa la escena desde lejos, sintiendo un dolor que trasciende el cansancio físico, una humillación que quema más que el frío de diciembre. Ese momento cristaliza el conflicto central, la lucha de una mujer por su dignidad contra un hombre que se divierte destruyéndola. El conflicto se alimenta de la percepción de que la justicia en España parece tener dos varas de medir, protegiendo el patrimonio de unos e ignorando la vida de otros. Rosa siente que lucha contra molinos de viento, pero su motivación se renueva cada vez que Lucía sonríe a pesar de todas las adversidades. Sabe que Alejandro es poderoso, pero también empieza a percibir que su poder es frágil porque se basa únicamente en el miedo y el dinero. La fuerza moral de Rosa comienza a convertirse en una amenaza silenciosa para la hegemonía de Ferrer, aunque él todavía no sea consciente de ello. Las actitudes de Alejandro se vuelven cada vez más depredadoras a medida que se acerca la Navidad, exigiendo que la ciudad sea limpiada para las festividades de fin de año. Esto provoca el cierre de albergues por reformas cosméticas y el cercado de plazas públicas, dejando a Rosa y a sus hijos sin las pocas opciones de protección que tenían. El sufrimiento de Rosa es utilizado por Alejandro como un escalón para su propio éxito político y social, lo que constituye la esencia misma de su villanía. El público sigue esta dinámica con una tensión creciente, esperando el momento en que la balanza de la justicia empiece a inclinarse hacia el otro lado. Con cada nuevo párrafo de esta disputa, queda claro que Rosa Martínez representa el alma de la España que sufre, mientras Alejandro Ferrer encarna la codicia que la corroe desde dentro. El conflicto se establece como una batalla épica entre la ética del cuidado y la lógica del lucro desenfrenado que no mide consecuencias humanas. Rosa no busca venganza, sino reparación y el derecho a ser vista como una ciudadana digna de respeto y de una protección mínima. Alejandro, cegado por su propia arrogancia, continúa recorriendo el camino que lo conducirá inevitablemente al enfrentamiento directo con la verdad que tanto ignora. El entorno de Madrid, con su belleza fría, sirve de marco para este enfrentamiento, donde cada luz navideña parece un recordatorio de la distancia entre el deseo y la realidad. Rosa camina por las calles sabiendo que Alejandro está en algún lugar por encima de ella, en su torre de marfil, decidiendo el destino de miles de personas con un simple gesto. Esa conciencia es la que le da a Rosa el coraje para continuar, a pesar del agotamiento que amenaza con paralizarla cada mañana de invierno. El establecimiento del conflicto está completo, con todas las piezas colocadas para una escalada que pondrá a prueba los límites de la resistencia humana y de la justicia social. Mateo empieza a preguntar por qué ese hombre rico odia tanto a las personas que no tienen nada, y Rosa lucha por encontrar una respuesta que no destruya la esperanza de su hijo. Esa pregunta refleja el sentimiento del espectador, creando una conexión emocional profunda con el dilema de una madre que necesita explicar lo inexplicable a un niño. El antagonista se convierte en el símbolo de todo lo que está mal en una sociedad que permite que los niños sufran en nombre del lucro inmobiliario.
La injusticia cometida por Alejandro adquiere un rostro y un nombre en la mente de Mateo, volviendo el conflicto irreversible y urgente. La reacción de Rosa es siempre medida, porque sabe que cualquier error puede ser usado en su contra por un sistema que ya la ha juzgado como culpable de su condición. Se traga el llanto, limpia el rostro de sus hijos y continúa su jornada diaria en busca de una salida digna de ese laberinto de exclusión y dolor. La frustración del público se mantiene encendida, alimentada por pequeños actos de desprecio que Alejandro comete con la naturalidad de quien respira. Cada gesto de desdén del millonario es un clavo más en la construcción de su propia ruina moral ante los ojos atentos del espectador. Rosa busca refugio en la biblioteca pública, el único lugar cálido donde aún es tratada con un mínimo de dignidad por empleados que la conocen desde hace tiempo. Allí lee sobre las expansiones de Alejandro Ferrer y siente un nudo en la garganta al percibir cómo el mundo de él crece mientras el suyo se encoge progresivamente. Esa disparidad es el motor del conflicto, la injusticia que clama por una resolución que vaya más allá de la caridad momentánea y esporádica. La protagonista empieza a comprender que su lucha no es aislada, sino parte de una historia mucho mayor de resistencia y supervivencia. Alejandro, por su parte, se prepara para el gran evento benéfico de Navidad, donde planea anunciar una nueva donación para limpiar su imagen pública ante los inversores internacionales. No imagina que la mujer a la que humilló en la acera es la pieza clave que derrumbará su castillo de mentiras y apariencias cuidadosamente construido. El conflicto alcanza un punto de no retorno, donde las trayectorias de Rosa y Alejandro están destinadas a colisionar de forma espectacular y transformadora. La tensión es casi palpable en el aire helado de Madrid, presagiando la tormenta que está a punto de caer sobre el imperio de Ferrer. Rosa mira el cielo estrellado y hace un pedido silencioso, no por riqueza, sino para que la verdad sobre hombres como Alejandro sea revelada al mundo de una vez por todas. No sabe cómo ocurrirá, pero su fe en la justicia, aunque herida, sigue siendo la brújula que guía sus pasos por las calles oscuras de la capital. El conflicto está ahora plenamente establecido, con el antagonista en la cima de su poder y la protagonista en su momento de mayor vulnerabilidad y fortaleza interior. El espectador siente hervir la indignación, listo para acompañar a Rosa en cada paso de su camino hacia la luz y la justicia. La deshumanización practicada por Alejandro Ferrer alcanza su límite cuando sugiere en un podcast influyente que las familias en situación de calle deberían ser removidas de la ciudad durante el invierno. Ese comentario provoca una ola de indignación silenciosa entre los voluntarios de las ONG, incluida Clara, que ve en Rosa la prueba viva de la crueldad de esas palabras vacías. El conflicto desborda el plano individual y se vuelve colectivo, transformando a Rosa en un símbolo involuntario de una lucha por derechos fundamentales que Alejandro intenta suprimir a toda costa. La batalla por la narrativa de la verdad ha comenzado y Rosa Martínez es su guerrera más improbable, pero también la más resiliente. Por último, el conflicto se consolida como una lucha por la memoria y por el reconocimiento de la humanidad básica que Alejandro Ferrer intenta borrar con su arrogancia y su dinero infinito. Rosa Martínez no retrocederá, porque sabe que la verdad es lo único que le queda y lo único que Alejandro no puede comprar, por más que lo intente. El enfrentamiento final está delineado y la sensación de injusticia que impregna cada escena prepara el terreno para una catarsis que promete lavar el alma de quienes han acompañado esta travesía. El destino de Rosa y el de Alejandro están ahora intrínsecamente unidos por una red de acontecimientos que la justicia social comenzará a desenredar muy pronto. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando el video de la humillación en el restaurante comienza a circular tímidamente en grupos locales de mensajería. Rosa, ajena a la repercusión digital, solo intenta encontrar un lugar seco donde Lucía pueda descansar,
pues la niña ha empezado a presentar una fiebre persistente y preocupante. El primer momento de agravamiento ocurre cuando, al intentar entrar en un centro comercial para refugiarse de una lluvia torrencial, Rosa es detenida por guardias de seguridad que afirman seguir órdenes directas de la administración de Alejandro Ferrer. La justificación es que personas con apariencia descuidada ahuyentan a los clientes de alto poder adquisitivo durante el periodo de compras navideñas, una orden explícita de exclusión. Rosa intenta argumentar, mostrando que su hija pequeña está enferma y solo necesita unos minutos de calor, pero los guardias permanecen inflexibles y fríos como el acero. Mateo aprieta con fuerza la mano de su madre, con los ojos reflejando una mezcla de miedo y una dolorosa comprensión de ese rechazo injustificado. Se ven obligados a permanecer afuera, bajo una marquesina estrecha, mientras el sonido de alegres villancicos resuena desde el interior del edificio lujoso. La lluvia empapa las mantas que Rosa usa para cubrir a los niños, intensificando la sensación de desamparo y la injusticia de que se les niegue el derecho básico a la protección. El segundo momento de escalada ocurre a la mañana siguiente, cuando Rosa descubre que el pequeño depósito donde guardaba sus pocas pertenencias ha sido sellado por una acción de revitalización urbana. Todos sus documentos, fotos familiares y recuerdos de su vida anterior han sido confiscados como escombros por una empresa tercerizada vinculada al grupo inmobiliario de Alejandro. Rosa corre hasta el lugar, suplicando recuperar al menos el álbum de fotos y los registros de salud de los niños, pero recibe solo risas burlonas de los operarios. Afirman que el lugar ahora pertenece al progreso y que su miseria no tiene espacio en los nuevos planes del ayuntamiento. La desesperación de Rosa alcanza un pico emocional cuando se da cuenta de que su historia está siendo literalmente borrada para dar paso a emprendimientos de lujo a los que jamás podrá acceder. Se siente un fantasma en su propia ciudad, una ciudadana cuyos derechos han sido revocados por decretos firmados en oficinas de mármol por hombres como Ferrer. Mateo, al ver el sufrimiento de su madre, intenta rescatar una muñeca de Lucía que cayó de un camión de basura, siendo empujado brutalmente por un inspector de limpieza urbana. Este acto de violencia gratuita contra un niño indefenso simboliza el punto máximo de la deshumanización que la élite ejerce sobre los vulnerables. El tercer y más crítico momento de agravamiento ocurre cuando Rosa es abordada por un equipo de asistencia social que, en lugar de ofrecer vivienda, amenaza con retirarle la custodia de los niños. La trabajadora social, presionada por metas de limpieza de las calles impuestas por la influencia de Alejandro, sugiere que Rosa no tiene condiciones para garantizar la seguridad de sus hijos. El pánico de perder a Mateo y a Lucía ante el sistema es el golpe más profundo que Rosa podría recibir, haciendo que su corazón se acelere en una agonía casi insoportable. Comprende que la misma mano que la empujó a la calle ahora quiere castigarla por estar en ella, en un ciclo perverso. La injusticia parece no tener fin, ¿verdad? A veces, el mundo parece diseñado para aplastar a quien ya no tiene nada. ¿Alguna vez has sentido esa impotencia frente a alguien que abusa del poder? Comenta aquí abajo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Rosa ahora? Tu opinión es muy importante para nosotros. Rosa decide huir de ese abordaje, escondiéndose con los niños en un callejón oscuro, temiendo que cualquier sombra en la noche sea la policía que viene a separar a su familia. El frío se convierte en un enemigo aún más feroz y la falta de comida empieza a minar las últimas fuerzas que le quedaban para mantener la dignidad. Mira sus manos sucias y agrietadas, recordando cuando usaba guantes de seda y trabajaba con empeño para construir un futuro que le fue robado. La escalada dramática revela que Alejandro Ferrer no quiere solo su dinero, quiere aniquilar la propia existencia social de Rosa y de sus descendientes. En medio de este caos, Rosa se encuentra con Clara, que rompe en llanto al ver el estado en que se encuentra la familia tras las últimas
embestidas del magnate. Clara revela que el video de la humillación está siendo utilizado por Alejandro en reuniones privadas para ejemplificar cómo es implacable con el desorden público. La voluntaria se da cuenta de que la persecución contra Rosa se ha convertido en un proyecto personal del empresario, una forma de demostrar su poder absoluto sobre la ciudad. El olor a lluvia y asfalto mojado compone el escenario de una batalla desigual, donde la supervivencia de Rosa es el mayor acto de resistencia. El diálogo entre ambas mujeres es breve y cargado de una tensión eléctrica, con Clara prometiendo que no permitirá que Rosa sea destruida por ese sistema corrupto. Ellos tienen el dinero, pero nosotras tenemos la verdad, y la verdad tiene la costumbre de gritar en su silencio, afirma Clara, tomando las manos de Rosa. La protagonista siente un destello de esperanza, pero el miedo por los niños aún pesa más en su pecho asfixiado por la angustia. Acepta una manta térmica y un poco de sopa caliente, sintiendo el calor del líquido como si fuera el único vestigio de vida en un mundo de hielo. La presión sobre Rosa aumenta cuando los periódicos sensacionalistas comienzan a publicar fotos suyas en la calle, usando su imagen para ilustrar artículos sobre la decadencia de los centros urbanos. Alejandro Ferrer concede una entrevista en la que, sin citar nombres, llama a Rosa y a otros sin techo parásitos que se aprovechan de la caridad cristiana para no trabajar. Esas palabras golpean a Rosa como latigazos, pues sabe cuánto luchó por mantener su empleo y su hogar antes de la intervención depredadora del millonario. La humillación pública se convierte en una tortura constante, exponiendo su dolor al juicio de millones de espectadores indiferentes y desinformados. Mateo empieza a tener pesadillas frecuentes en las que el rostro de Alejandro Ferrer aparece como un monstruo que devora a su madre y a su hermanita Lucía. El niño está traumatizado por el constante acoso de las autoridades y por la visión del desprecio que el millonario lanzó sobre ellos aquella noche de Navidad. Rosa intenta cantarle canciones de cuna para tranquilizarlo, pero su propia voz falla por el agotamiento físico y por el nudo persistente que habita su garganta. El ambiente sensorial del callejón, con el goteo incesante y el ruido distante de fuegos artificiales, convierte la escena en un retrato sombrío de la exclusión navideña. La salud de Lucía empeora drásticamente y Rosa se ve obligada a mendigar en la puerta de una farmacia para conseguir un simple antipirético para su hija. El farmacéutico, influenciado por el clima de hostilidad contra las personas sin hogar, amenaza con llamar a la policía si no se aparta de la entrada de su establecimiento de inmediato. Rosa cae de rodillas, no por sumisión, sino por un colapso emocional total ante tanta crueldad acumulada en tan poco tiempo. Siente el peso del mundo sobre sus hombros, una carga que nadie debería verse obligado a llevar solo en una sociedad que se dice civilizada. En ese momento de debilidad absoluta, Alejandro Ferrer pasa en su limusina blindada, observando a Rosa a través del vidrio ahumado, con una sonrisa de satisfacción y victoria moral. Siente que la limpieza está funcionando y que pronto esa mancha de pobreza será eliminada definitivamente de su campo de visión y de sus negocios. Para él, el dolor de Rosa es un indicador de éxito, una prueba de que su voluntad se impone sobre el tejido social de la ciudad española. La desconexión entre el confort térmico del automóvil y el frío cortante de la acera es la metáfora perfecta del abismo social. Rosa se levanta lentamente, limpiándose la sangre de la rodilla raspada contra el cemento, y mira fijamente la limusina que se aleja hacia las luces de la Gran Vía. Hay un brillo nuevo en sus ojos, una determinación que nace desde el fondo del abismo al que fue arrojada sin ninguna piedad. Ya no solo va a sobrevivir, va a luchar con las pocas herramientas que le quedan para garantizar que sus hijos tengan un futuro. La escalada dramática ha
ha preparado el terreno para un enfrentamiento en el que la víctima se niega a aceptar el papel de derrotada que le fue impuesto. Clara logra grabar un audio de uno de los asesores de Alejandro admitiendo que la persecución contra Rosa fue orquestada para facilitar la desocupación de un barrio entero. Ese audio es la primera prueba concreta de que la miseria de la familia Martínez no es fruto del azar, sino de un plan de negocios criminal. La tensión entre lo legal y lo moral se convierte en el hilo conductor de la narrativa, arrastrando al espectador al centro del conflicto. La injusticia ahora tiene pruebas, nombres y una intención clara de destrucción humana en favor del lucro financiero desenfrenado. Rosa pasa la noche en vela, protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo mientras observa las luces de Navidad que ahora parecen ojos acusadores sobre su condición de paria. Reflexiona sobre cómo la ciudad que la vio nacer y crecer se ha convertido en una madrastra cruel que intenta expulsarla en cada esquina y plaza. La escalada dramática alcanza su punto de saturación, donde el sufrimiento humano ya no puede ser ignorado por quien presencia esta tragedia urbana. El espectador siente la necesidad urgente de un giro que restaure el equilibrio y la justicia en un mundo tan desequilibrado. Con cada nuevo agravamiento, la figura de Alejandro Ferrer se vuelve más odiosa, no por una villanía caricaturesca, sino por una indiferencia sistémica mucho más realista y aterradora. Representa a la élite que duerme tranquila mientras niños tiemblan de frío a pocos metros de sus edificios inteligentes y seguros. Rosa, por su parte, crece en dignidad con cada humillación que soporta sin perder su esencia humana y su amor por los hijos. El conflicto está maduro, las emociones a flor de piel y la tensión dramática alcanza el límite máximo soportable por la narrativa cinematográfica. En la última etapa de esta escalada, Rosa es expulsada incluso de la plaza donde las ONG solían distribuir comida, bajo el pretexto de que el lugar será escenario de un evento de Ferrer. Ve cómo se montan mesas con exquisiteces exactamente en el lugar donde esperaba conseguir un poco de sopa para la fiebre de Lucía. La cruel ironía de esta escena es el detonante de la indignación total, mostrando que Alejandro no permite ni siquiera que las obras lleguen a los necesitados. Rosa abraza a Mateo y a Lucía, formando un escudo de amor contra la opulencia ofensiva que se instala a su alrededor sin el menor pudor. El silencio de Rosa ante el banquete que se prepara es más estruendoso que cualquier protesta, cargando el peso de siglos de desigualdad acumulada en la historia. Observa a los camareros de guantes blancos y los costosos arreglos florales, sabiendo que el precio de una sola de esas flores pagaría los medicamentos de su hija. La escalada dramática se cierra con un primer plano del rostro de Rosa, donde una única lágrima de rabia cae, simbolizando el fin de su resignación. El mundo está a punto de cambiar, y la caída de Alejandro Ferrer comenzará en el momento en que menos lo espere, por manos humildes. La preparación para el punto de giro se construye a través de este cúmulo de injusticias, donde cada acto de Alejandro solo ha servido para cavar su propia tumba moral ante la sociedad. El espectador está ahora totalmente comprometido con la causa de Rosa, sintiendo cada dolor y cada frío como si fueran propios, en una poderosa conexión empática. La narrativa cinematográfica exige una respuesta a la altura de tanta crueldad, y la promesa de justicia es lo que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla. El escenario está listo, los personajes al límite y el destino de la familia Martínez a punto de tomar una nueva e inesperada dirección. Rosa Martínez ya no es solo una mujer en situación de calle, es el detonante de una revolución emocional que comenzará a desplegarse en el próximo acto. Sus vulnerabilidades se han convertido en su fuerza y el desprecio de Alejandro se ha transformado en su mayor motivación para buscar la verdad detrás de su ruina financiera. La ciudad de Madrid aguarda el desenlace de esta historia navideña que nadie planeó contar, pero que todos necesitan escuchar para redescubrir su propia humanidad. La escalada dramática
ha cumplido su papel de tensar las cuerdas del drama hasta el punto de casi romperse, preparando el corazón del público para la catarsis. Finalmente, Rosa mira al cielo invernal y ve la primera estrella, recordando una promesa que se hizo a sí misma al inicio de este camino de dolor y sufrimiento. No permitirá que la Navidad termine sin que Alejandro Ferrer sepa exactamente quién es ella y qué intentó destruir con su codicia desenfrenada. La fuerza de una madre que no tiene nada que perder es la fuerza más peligrosa a la que un hombre poderoso puede enfrentarse en su vida de privilegios. El próximo paso será decisivo y el rumbo de la historia cambiará para siempre a través de un acontecimiento que nadie podría prever ni evitar. El punto de giro definitivo ocurre cuando Clara, la voluntaria incansable, logra finalmente unir las piezas del rompecabezas que Alejandro Ferrer intentó ocultar bajo capas de burocracia. Descubre que la grabación hecha por un transeúnte la noche de la humillación en el restaurante no solo existía, sino que contenía audio nítido de las ofensas deshumanas proferidas por el millonario. Clara utiliza sus contactos con periodistas independientes para lanzar un reportaje detallado sobre la historia de Rosa Martínez, exponiendo el despido injusto y el desalojo orquestado. El video se viraliza de forma explosiva en las redes sociales españolas, transformando la indignación individual de Rosa en un clamor colectivo por justicia y dignidad humana inmediata. La repercusión es tan abrumadora que figuras públicas e influencers comienzan a compartir la historia, etiquetando a las empresas de Alejandro y exigiendo un posicionamiento oficial sobre su conducta ética. Rosa, aún refugiada en un rincón oscuro de la ciudad, es encontrada por Clara, quien le muestra la pantalla del celular vibrando con miles de mensajes de apoyo. Por primera vez en años, la invisibilidad de Rosa se rompe y comprende que ya no lucha sola contra el gigante inmobiliario. La prueba visual de la crueldad de Ferrer se convierte en un arma digital que él no puede simplemente comprar ni silenciar con sus habituales tácticas de intimidación. Un exfuncionario del departamento jurídico de 1900, Alejandro, conmovido por la valentía del relato de Rosa, contacta a Clara para aportar documentos confidenciales sobre desalojos ilegales. Estos documentos prueban que el desalojo de la familia Martínez se basó en papeles falsificados para acelerar la construcción de un complejo de lujo en el antiguo barrio de Rosa. Esta revelación es la pieza que faltaba para transformar un incidente de mala educación en un caso de crimen corporativo y corrupción sistémica. El rumbo de la historia cambia drásticamente cuando la policía y los organismos reguladores se ven presionados a abrir una investigación oficial contra el magnate. La revelación actúa como una mecha en la opinión pública madrileña, que comienza a organizar protestas silenciosas frente a las sedes de las empresas de Ferrer, con velas y fotos de la familia Martínez. Rosa es invitada a dar su testimonio en un gran canal de noticias, donde tendrá la oportunidad de confrontar la narrativa de mentiras de Alejandro. Duda por un instante, temiendo la exposición de sus hijos, pero Mateo la anima, diciéndole que quiere que el mundo sepa quién es ella en realidad. La valentía de la protagonista se renueva con el amor y el apoyo que ahora brotan desde todos los rincones de la sociedad civil. El punto de giro queda sellado cuando una testigo ocular del desalojo original, una antigua vecina que Rosa creía que se había mudado, aparece públicamente para confirmar cada palabra de la protagonista. Ese testimonio humano aporta una carga emocional que los documentos fríos no logran transmitir, humanizando aún más la lucha de la familia Martínez ante los ojos del país. Alejandro Ferrer, al percibir que su fortaleza de prestigio se derrumba, intenta una última maniobra de soborno, pero Clara y Rosa rechazan cualquier acuerdo que no incluya la verdad completa.
La historia se encamina ahora hacia un clímax inevitable, donde la opulencia deberá rendir cuentas a la miseria. El cambio de rumbo se percibe en el ambiente ciudad, donde las luces de Navidad parecen brillar ahora en solidaridad con Rosa, en lugar de burlarse de su condición. El evento benéfico que Alejandro había planeado se convierte en el escenario perfecto para su propio juicio público, ya que no puede cancelar su participación sin admitir una culpa total. Rosa Martínez, ahora vestida con la dignidad de quien sabe que la justicia está en camino, se prepara para el encuentro que cambiará su vida para siempre. El poder ha cambiado de manos y el elemento de giro demuestra que la verdad es la fuerza más resiliente de una democracia. Lucía recibe atención médica especializada gracias a la red de apoyo formada por ciudadanos comunes, y su rápida mejoría le da a Rosa la paz necesaria para enfrentar el clímax. La sensación de que el juego ha cambiado es palpable cuando las mismas autoridades que antes las perseguían ahora ofrecen protección frente al acoso de la prensa amarillista. El punto de giro transforma a Rosa de una víctima pasiva en una protagonista activa de su propia redención, inspirando a otros desposeídos a reclamar sus derechos. La estructura de poder de Alejandro Ferrer muestra sus primeras grietas profundas, convirtiendo su colapso moral en una cuestión de tiempo y valentía. La viralización del video alcanza niveles internacionales, llamando la atención de organizaciones de derechos humanos que se ofrecen a representar a Rosa de forma pro bono contra el conglomerado inmobiliario. Este apoyo jurídico de alto nivel equilibra el campo de batalla, quitándole a Alejandro la única ventaja que realmente tenía sobre la protagonista: el dinero infinito. La narrativa emocional alcanza su máximo nivel de compromiso, con el público esperando ansiosamente el momento en que el villano se vea obligado a mirar a los ojos de la mujer que humilló. El punto de giro es la luz al final del túnel que Rosa tanto buscó durante los inviernos helados. Toda la verdad sobre los despidos masivos orquestados para inflar beneficios sale a la luz en un dossier publicado por un gran consorcio de periodismo de investigación español. La relación directa entre la fortuna de Alejandro y el aumento de la población sin hogar en Madrid queda expuesta con gráficos y pruebas que conmocionan a la clase media. Rosa lee las noticias con una sensación de justicia poética, comprendiendo que su sufrimiento individual fue el catalizador de un debate nacional necesario y urgente. La narrativa fluye ahora con fuerza hacia el enfrentamiento final, donde las máscaras caerán definitivamente bajo el peso de la cruda realidad. El acontecimiento que lo cambia todo es la decisión de Rosa de no aceptar la caridad de Alejandro, sino de exigir una reparación histórica ante toda la nación española. Rechaza las ofertas silenciosas de dinero y exige que el encuentro tenga lugar donde comenzó la humillación, en público y bajo el escrutinio de la verdad. Este gesto de integridad moral desarma al antagonista, que no sabe cómo enfrentarse a alguien que no puede ser comprado por ningún precio. El giro está completo y el espectador está ahora totalmente preparado para el clímax que promete ser el momento de mayor impacto emocional de la historia. Finalmente, Clara entrega a Rosa la invitación oficial al evento benéfico, informándole de que la organización, bajo presión popular, garantizó un espacio de palabra para la protagonista. Rosa mira el papel con las manos firmes, sabiendo que esa es la invitación a su libertad y a la restauración del honor de su familia. El punto de giro ha preparado el escenario para una catarsis que irá más allá del castigo de un culpable, alcanzando la sanación de una injusticia profunda. El destino de Alejandro Ferrer está sellado, y el brillo en los ojos de Rosa Martínez anuncia que el sol finalmente volverá a brillar para los desamparados. El salón noble del palacio, donde se celebra el evento benéfico de Navidad, resplandece con cristales y vajillas de plata, pero el ambiente festivo se ve súbitamente interrumpido por la entrada silenciosa de Rosa Martínez.
Ella avanza por la alfombra roja, no como la mendiga que Alejandro humilló, sino como una mujer que ha recuperado su alma, acompañada por Clara y por el peso irrefutable de la verdad. Alejandro Ferrer está en el escenario, pronunciando un discurso sobre generosidad, cuando las enormes pantallas LED detrás de él comienzan a mostrar, sin previo aviso, el video de su desprecio en la acera. El contraste entre sus palabras caritativas y su voz grabada llamando a los pobres la herrumbre de la ciudad sumerge a la élite presente en un silencio absoluto y paralizante. Periodistas de todos los grandes medios españoles levantan sus cámaras y el destello de los flashes se convierte ahora en el instrumento de ejecución moral del antagonista. Alejandro intenta balbucear una disculpa, pero su voz se quiebra ante la evidencia irrefutable de su propia crueldad y de las pruebas de corrupción que Clara filtró a la prensa nacional. Rosa sube los escalones del escenario con una calma que intimida al millonario, quien ahora parece pequeño y vulnerable bajo la luz cruda de la realidad pública. Ella no grita ni lo agrede físicamente. Su confrontación se da con la autoridad de quien sobrevivió al infierno que las empresas de él ayudaron a crear. Con el micrófono en la mano, Rosa mira directamente a los ojos de Alejandro y en lugar de pedir limosna, lee en voz alta el nombre de cada familia que fue desalojada ilegalmente por sus órdenes. Cada nombre resuena en el salón como una sentencia, exponiendo el vínculo directo entre las ganancias de ese hombre y el hambre de niños como Mateo y Lucía. El público, antes indiferente, comienza a abuchear al empresario, exigiendo que responda por las acusaciones de falsificación de documentos y precarización de vidas humanas. La verdad irrumpe con una fuerza arrolladora, lavando las mentiras que sostuvieron el imperio de Ferrer durante décadas de arrogancia. Alejandro intenta ordenar a los guardias de seguridad que retiren a Rosa, pero los propios trabajadores del evento, muchos de ellos gente humilde que se identifica con la protagonista, se niegan a obedecer sus órdenes. El aislamiento del magnate se vuelve total cuando incluso sus socios se apartan de él en el escenario, intentando salvar sus propias reputaciones ante el desastre inmobiliario y moral que se desarrolla en directo. La sensación de justicia comienza a llenar el espacio, mientras el rostro de Rosa es transmitido a millones de hogares españoles como símbolo de resistencia. El clímax alcanza su punto máximo cuando el fiscal presente en el lugar sube al escenario para entregarle una citación oficial. El momento de mayor impacto emocional ocurre cuando Mateo entra en el salón y le entrega a Alejandro las monedas que él arrojó al suelo la noche de la humillación inicial. No necesitamos tus migajas, solo queríamos que nos vieras como personas, dice el niño con una claridad que corta el aire como una cuchilla. Alejandro Ferrer queda sumido en un silencio absoluto, despojado de su máscara de éxito, mientras el público se pone de pie para aplaudir la valentía de la familia Martínez. La exposición es total y el alivio emocional del espectador es inmenso al ver al poderoso enfrentado por la inocencia herida que tanto ignoró. Rosa Martínez permanece firme en el centro del escenario, respirando el aire de una justicia que jamás creyó alcanzar para sus hijos pequeños. La verdad desnuda ha derrotado al carísimo marketing de Alejandro, demostrando que la dignidad humana no está en venta ni puede ser borrada por desalojos o despidos. El clímax es una catarsis colectiva, donde la indignación acumulada a lo largo de la historia estalla en una celebración de la ética sobre la codicia desmedida. La caída moral de Alejandro Ferrer queda registrada por cada lente presente, garantizando que nunca más pueda usar la filantropía para ocultar su naturaleza depredadora.
Mientras la policía escolta a Alejandro para que rinda declaración por los fraudes inmobiliarios, Rosa siente cómo el peso de años de sufrimiento se desliza finalmente de sus hombros cansados. Abraza a sus hijos bajo los aplausos de la multitud, que ahora la reconoce como la verdadera heroína de aquella noche de Navidad en la capital española. El enfrentamiento no fue solo una victoria personal, sino un golpe directo al sistema que permite que hombres como Ferrer actúen sin consecuencias. Una sensación de alivio y sorpresa recorre el país, transformando una tragedia urbana en un hito de esperanza para todos los invisibles de España. Clara sonríe junto a Rosa, consciente de que su labor como voluntaria alcanzó su punto más alto al ayudar a restaurar la verdad sobre la historia de una mujer justa. El lujo del salón ahora parece insignificante frente a la grandeza espiritual de Rosa, que se negó a volverse amarga pese a todo el dolor sufrido. El clímax cierra el ciclo de humillación, sustituyendo el miedo por la certeza de que la voz de los oprimidos puede sí derribar los castillos de cristal de la injusticia. La imagen final del acto es el abrazo de la familia Martínez, rodeada de una solidaridad real que el dinero de Alejandro jamás podría comprar. La verdad revelada en el clímax no trata solo de crímenes financieros, sino de la importancia de reconocer la humanidad del otro, independientemente de su clase social. Cada invitado al evento se ve obligado a reflexionar sobre su propia complicidad silenciosa con el sistema que Alejandro Ferrer representaba tan fielmente. El impacto emocional es profundo porque toca la herida abierta de la desigualdad, ofreciendo un remedio amargo pero necesario para la conciencia colectiva de la sociedad madrileña. Rosa Martínez abandona el escenario más grande de lo que entró, llevando consigo la promesa de que días mejores no son solo sueños, sino conquistas nacidas del coraje. Las luces de emergencia de los vehículos policiales se mezclan ahora con el brillo estroboscópico de las decoraciones navideñas, creando una atmósfera de juicio final bajo el cielo invernal de la capital española. Mientras Alejandro es conducido hacia la salida, el silencio que se instala en el salón es el sonido del vacío dejado por la caída de un gigante de papel, cuyas fortunas no pudieron comprar el silencio de la verdad. Rosa permanece en el centro del escenario, inmóvil y digna, sintiendo cómo el aire frío de la libertad llena, por fin, sus pulmones sin el peso de la humillación. La balanza invisible de la justicia, que durante tanto tiempo se inclinó hacia el oro, descansa ahora en un equilibrio sagrado, sellando el destino de todos con una precisión poética e implacable. El polvo de la tormenta pública comienza a sentarse, revelando un nuevo horizonte para Rosa Martínez y sus hijos, un escenario donde el miedo constante a ser desalojados dio paso a la seguridad de un techo real. Gracias a una movilización social sin precedentes y a la intervención de cooperativas de vivienda, Rosa recibe por fin las llaves de un apartamento digno en un barrio acogedor de Madrid. No es un palacio de mármol como los de Alejandro, pero cada rincón de ese hogar exhala el perfume de la libertad y la paz de quien ha recuperado su lugar en el mundo. Los niños ahora tienen habitaciones propias, donde las pesadillas con el gigante egoísta fueron sustituidas por sueños tranquilos y la promesa de mañanas seguras. La restauración de la dignidad de Rosa no se detuvo en la vivienda, pues su competencia profesional, antes ignorada por el mercado, fue finalmente reconocida por una red de empresas éticas que siguió su caso. Hoy ocupa un cargo de gestión en una cooperativa de servicios, donde aplica su amplia experiencia para garantizar que otros trabajadores sean tratados con el respeto que a ella le fue negado en el pasado. El empleo estable devolvió la autoconfianza que la miseria intentó arrebatarle, permitiéndole caminar por
las calles de Madrid con la cabeza en alto y el corazón ligero. Rosa dejó de ser un símbolo de dolor para convertirse en una referencia de superación y fortaleza moral. Para Alejandro Ferrer, las consecuencias de sus actos fueron severas e irreversibles, tanto en el ámbito jurídico como en el social, demostrando que nadie está por encima del peso de la verdad. Su imperio inmobiliario se derrumbó bajo el peso de multas astronómicas y cancelaciones de contratos por parte de inversores que no querían ver su imagen asociada a un hombre moralmente arruinado. Enfrenta procesos penales por fraude y falsificación, viendo su prestigio convertirse en cenizas mientras espera el juicio que definirá su destino tras las rejas. El aislamiento de Alejandro es la lección final de la historia. El poder sin humanidad no es más que una prisión dorada que acaba cerrándose sobre sí misma. Mateo y Lucía regresaron a la escuela, donde son recibidos no con lástima, sino con la amistad sincera de compañeros que aprendieron el valor de la justicia a través del ejemplo de su madre. Mateo ya no necesita actuar como un protector prematuro, pudiendo dedicar su tiempo a los estudios y a los juegos que su infancia tanto reclamaba. Lucía, ahora sana y vibrante, asiste a clases de música y llena la nueva casa con canciones que celebran la vida y la alegría de tener una cama caliente cada noche. La cicatriz de la calle aún existe, pero sirve solo como recordatorio de la fuerza que poseen como familia unida y resiliente. Clara Gómez continúa su trabajo en la ONG, pero ahora cuenta con el apoyo activo de Rosa, que dedica parte de su tiempo libre a ayudar a otras familias en situación de vulnerabilidad. La amistad entre ambas mujeres se convirtió en un pilar de apoyo mutuo, una prueba de que la solidaridad es la herramienta más eficaz para transformar realidades que parecían inmutables. Juntas, implementaron programas de asistencia jurídica para evitar nuevos desalojos ilegales en la ciudad, creando una red de protección que vigila los abusos del gran capital. La historia de Rosa se convirtió en la semilla de un cambio estructural que sigue dando frutos en toda la sociedad española. El cierre moral de la narrativa llega al espectador a través de la imagen de Rosa preparando la primera cena de Navidad en su nuevo hogar, rodeada de amigos y vecinos que la apoyaron. El aroma de la comida casera sustituye el olor gélido del asfalto y el calor de la chimenea simboliza la victoria de la compasión sobre la indiferencia sistémica que casi la destruyó. Ya no hay monedas arrojadas al suelo, sino manos entrelazadas alrededor de una mesa donde la dignidad es el plato principal y la justicia el motivo del brindis. El desenlace resuelve cada tensión sembrada, restaurando el equilibrio ético que la arrogancia de Alejandro intentó desestabilizar. La sociedad española, inspirada por el caso Martínez, comenzó a debatir nuevas leyes de protección de la vivienda, demostrando que el dolor de una sola mujer fue capaz de mover los engranajes de la política nacional. Rosa observa las noticias en la televisión con un sentimiento de deber cumplido, consciente de que su lucha no fue solo por ella, sino por miles de Rosas que aún buscan justicia. La ciudad de Madrid, con sus luces ahora más suaves y acogedoras, parece haber aprendido a ver a sus invisibles con una mirada más humana y menos depredadora. La transformación es visible en las plazas, donde la represión dio paso a proyectos de integración social y apoyo comunitario. Al final de una tarde de domingo soleado, Rosa lleva a Mateo y Lucía al parque donde solían esconderse, pero esta vez van solo para jugar y observar la puesta de sol. Siente la brisa en el rostro y sonríe al darse cuenta de que el invierno finalmente pasó, tanto en el clima como en su trayectoria personal y familiar. El pasado de dolor se transformó en sabiduría y el futuro, antes un abismo oscuro, ahora brilla con la luz de las posibilidades que brindan el trabajo honesto y la justicia. Rosa es la prueba viva de que la esperanza, cuando se alimenta de coraje, es capaz de reconstruir mundos enteros. Alejandro, por su parte, observa el mundo a través de las rejas de su conciencia y de la justicia legal, comprendiendo demasiado tarde que el verdadero lujo nunca fue el dinero,
sino la capacidad de ser humano. Se convirtió en una nota al pie amarga de la historia de la ciudad, un ejemplo de lo que ocurre cuando la codicia supera todos los límites de la decencia básica. Su caída sirve de advertencia para quienes creen que el estatus social es un salvoconducto para la deshumanización y el desprecio al prójimo. El cierre de su trayectoria es solitario y frío, exactamente como la acera donde intentó abandonar a la familia de Rosa. La narrativa concluye con un plano detallado de las manos de Rosa, plantando un brote de árbol en el jardín comunitario de su nuevo barrio, simbolizando la vida que vuelve a florecer. Mateo y Lucía ayudan a regar la pequeña planta, riendo y hablando de lo que harán el próximo verano en una escena de felicidad cotidiana y restaurada. La justicia social se hizo, la dignidad fue recuperada y la moraleja resuena en el corazón de quienes acompañaron cada paso de esta intensa travesía emocional. Rosa Martínez venció al gigante, demostrando que el amor de una madre y la fuerza de la verdad son fuerzas verdaderamente imbatibles y eternas. Esta historia nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la justicia puede prevalecer cuando no aceptamos el papel de invisibles. ¿Cuál es la lección más importante que extraes de la trayectoria de Rosa Martínez? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite creer que días mejores llegarán. Tu voz es la herramienta que ayuda a transformar el mundo en un lugar más humano y justo para todos nosotros.